Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver un tema de hematología como lo es el síndrome anémico. Mi nombre es Efraín Benítez y sean bienvenidos. En esta presentación vamos a ver un concepto clave sobre lo que es el síndrome, la fisiopatología, los mecanismos fisiopatológicos que dan origen al síndrome, los componentes del sistema, tanto signos, síntomas y los diagnósticos diferenciales. Como concepto, primero tenemos que diferenciar qué es la anemia y qué es el síndrome anémico. La anemia se define como una disminución en el número de glóbulos rojos o de los valores de hemoglobina normal. Y el síndrome anémico, en pocas palabras, como ven ahí se ve el concepto completo, pero en pocas palabras, el síndrome anémico es el conjunto de signos y síntomas que derivan de consecuencia de la anemia, es decir, que como va a existir hipoxia tisular porque hay menos hemoglobina que transporte el oxígeno, va a hacer que se generen mecanismos de compensación en el cuerpo que va a generar estos signos y síntomas. Y hay que tener en cuenta que la aparición de estos signos y síntomas va a derivar de acuerdo a cada persona, porque como saben, los valores normales de la hemoglobina van a variar dependiendo de la edad, del sexo, de la raza y el nivel de mar que viva dicha persona. Pero en general se puede decir que cuando baja el 10% de lo esperado de lo normal es cuando aparecen estos síntomas. Como fisiopatología, tenemos que independientemente de la causa que lo genere, la aparición ocurre por un descenso de los valores de hemoglobina normales. Esto ocasiona que exista una disminución en la capacidad que tiene las células de transportar el oxígeno y por lo tanto va a generar que en los tejidos exista una hipoxia tisular, lo que se puede interpretar como una desviación en la curva de la disociación de la hemoglobina. Y esto va a terminar generando pues, que se presenten los signos y síntomas por los mecanismos de compensación que ya vamos a ver después. Y ahora, como mecanismos fisiopatológicos que pueden originar esta anemia, tenemos estos tres. Primero, puede existir un defecto en la eritropoyesis, que puede ser tanto un defecto en la proliferación, como por ejemplo cuando existen deficiencias de hematínicos que son necesarios para generar la hemoglobina, como por ejemplo el hierro, como por ejemplo la vitamina B12, etcétera. O también puede ser un defecto en la diferenciación, por ejemplo, que nuestra médula ósea se encuentre dañada. Otro mecanismo que puede generar la anemia es la destrucción temprana, que se puede traducir como una hemólisis. Como sabemos, cada eritrocito tiene una vida aproximada de entre 110 y 120 días. Después, cuando este eritrocito se vuelve viejo, es incapaz de pasar por las zonas que tiene que pasar por el vaso y este se queda atrapado en sus celdillas y es destruido por el tejido retículo endotelial. Pero cuando esto sucede de una forma repentina y que no es el eritrocito viejo, se le conoce como hemólisis, que es la destrucción de estos. Y eso pueden ser de diferentes formas. Se puede clasificar en una que sea corpuscular o extracorpuscular, que tiene que ver con una célula. Algunas causas corpusculares, por ejemplo, son las causas congénitas, como la esferocitosis. Una extracorpuscular, pues pudiera ser, por ejemplo, la destrucción a causa de anticuerpos calientes. Y otra clasificación de estas mismas pudiera ser extravascular o intravascular, si esto se desarrolla dentro o fuera del vaso. Y otra causa pues sería la pérdida excesiva, es decir, cuando existe hemorragia. Y esta puede ser de una forma evidente, como cuando existe algún accidente y la persona sangra mucho, o de una forma oculta, por ejemplo en el síndrome de sangrado del tubo digestivo bajo. Y cuando los componentes de este síndrome, pues tenemos primero que nada los síntomas, que estos pues se pueden diferenciar en lo que es por mecanismos compensatorios que son principales por un déficit de oxígeno. Vamos a ir por el déficit de oxígeno. Cuando existe una incapacidad por parte de la célula de transportar el oxígeno, esto se va a ver repercutido sobre todo en los órganos que necesitan más oxígeno, y uno de ellos pues es el cerebro. Este va a generar varios síntomas, como lo es
el vértigo, la visión borrosa y la somnolencia cuando es más grave, y es más común los síntomas de cefalea, es decir, dolor de cabeza y la irritabilidad. Y cuando hablamos de los músculos, pues también pueden generar fatiga y debilidad, y en algunas ocasiones también dolor en las extremidades. Y si hablamos de los cambios compensatorios, a nivel del corazón se puede decir que son los más evidentes. Cuando tenemos una disminución en el oxígeno por parte de las células, el corazón va a hacer su mayor esfuerzo para hacer que esa poca oxígeno que existe en las células sea lo más repartido por el cuerpo y lo más rápido posible. Por eso es que aumenta la frecuencia cardíaca y también la fuerza de contractibilidad del miocardio. Esto puede derivar en que el paciente pueda sentir palpitaciones, cosas que no sentía, y también puede llegar a provocar dolor torácico. Por esto mismo, por el aumento de la contractibilidad y la frecuencia cardíaca, genera en las células, genera en las arterias un estado hiperdinámico, lo que va a hacer que en algunos lugares específicos esto pueda repercutir. Por ejemplo, en los ojos puede generar fosfenos. Se menciona que esto se debe a que puede pasar las células de una manera mucho más rápida y más escasa, lo que puede generar este fenómeno en la vista. Y los acúfenos, que no es otra cosa más que encontrar un pequeño silbido en los oídos, y esto se debe por la misma razón. Y también puede generar una distribución de flujo sanguíneo, lo que se debe a que, como existe una menor cantidad de transporte de oxígeno, esto se va a ir a los órganos más importantes, como lo es el corazón, como son las vísceras, como es el cerebro, y puede dejar de lado lo que es las extremidades, haciendo que el paciente pueda tener intolerancia al frío, sobre todo en las manos y en los pies. Y también en el campo respiratorio, por esta necesidad de tener una saturación de oxígeno menor por la disociación que existe, puede hacer que la respiración se vuelva un poco más complicada y el paciente pueda sentir esa necesidad de respirar más, lo que se transforma en el concepto de disnea. Esta disnea o falta de aire va a generar que el sistema respiratorio se acelere generando taquipnea. Asimismo, por los cambios cardiovasculares como el aumento de la contractibilidad, se puede percibir mayor el choque de punta del corazón. Asimismo, la frecuencia cardíaca aumentada genera taquicardia y la redistribución del flujo sanguíneo puede generar un llenado capilar lento. Y hablando del estado hiperdinamico, puede incluso generar lo que se le conoce como un sople de eyección funcional, lo que significa que como la sangre pasa con mayor velocidad, las válvulas del corazón no alcanzan a cerrarse, lo que puede generar este sonido, presión del pulso mayor. Y como signo principal de la anemia por la deficiencia de eritrocitos, es decir, el color rojo que está dado por la hemoglobina, puede generar palidez, y esto sobre todo es evidente en las mucosidades y en el párpado inferior. Hablando del diagnóstico diferencial, las anemias se pueden dividir, sobre todo por su mecanismo fisiopatológico. Si hablamos de una baja en la producción de eritrocitos, puede ser por una eritropoiesis ineficaz, como en el caso de deficiencia de hematínicos, ya sea por hierro, deficiencia B12, B9, etc. Los padecimientos crónicos, sobre todo que se da en pacientes que tienen insuficiencia renal, que tienen insuficiencia hepática, o que tienen alguna enfermedad reumatológica, como las anemias mielodisplásicas, que se dan mucho en ancianos. Y dentro de esta misma tenemos la insuficiencia medular, como ejemplo tenemos la anemia clásica. Y cuando hablamos de destrucción de la vida de eritrocitos, es decir, la hemólisis, pueden ser congénitas, como el caso de las talasemias, y adquiridas como la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Y hablamos de pérdidas anormales cuando puede ser evidente o cuando es oculta. Y esto sería todo. Hasta luego.